En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo séptimo, el séptimo mandamiento. No robarás. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El Catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del Catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1418 de altura. Entramos hoy en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicará 12 números del 2407 al 2418 al estudio del tema que tiene como título El respeto de las personas y de sus bienes. Vamos a profundizar en el número 2407 el día de hoy. Número 2407 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: en materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza, para moderar el apego de los bienes de este mundo, de la justicia, para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido, y de la solidaridad, siguiendo la regla de oro y según la generosidad del Señor, que siendo rico por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza. Número extraordinario este que nos regala el Catecismo, donde nos pone aquí como un estandarte, un listón demasiado alto. Y hay que caer en cuenta, queridos amigos, que cuando estamos hablando del séptimo mandamiento tenemos que hablar un poco de la economía, ¿no? Tenemos que tener claro que en materia económica no se puede desligar la economía de los valores morales. Es verdad que en materia económica se tiene que aceptar que ha de estar completamente respetado todos los sistemas económicos que se puedan crear en determinados momentos de la historia, pero no aceptar que se desliguen de los valores morales, porque entonces entramos en las crisis y en los caos que nos encontramos, por ejemplo, hoy día. Está muy extendido en el mundo eso de que las ciencias tienen su propia autonomía y que por tanto no se puede mezclar la moral con las materias científicas. Y eso es un error gravísimo. Hoy día se dice en las universidades que la química es la química, que la física es la física, que las matemáticas son las matemáticas y que no se puede pretender moralizar en temas de química, en temas de física, en temas de matemáticas, porque son ciencias autónomas. Y entonces que la moral no entra ahí. Y eso es falso. También todas las ciencias técnicas están llamadas a tener una finalidad. La física, la química, las matemáticas, todas están llamadas a tener una finalidad. La ciencia no es por la ciencia. La ciencia es para el hombre. Y ahí es donde entra la moral a jugar su gran juego. Por eso es un gran peligro que en temas de economía se diga que las leyes de la economía dictan esto y que por tanto no tenemos nada que decir sobre materias de moral, como si la economía fuera algo sustraído a la ética, que no necesita ninguna ley, que no necesita ninguna reflexión, que no necesita incluso ninguna crítica objetiva. La ciencia sin conciencia es un peligro. Y es lo que nos hemos encontrado
en los peligros hoy día que los seres humanos vivimos porque la ciencia se ha pretendido empoderar en el papel de ser Dios. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la genética en algunas catequesis anteriores, en el tema de la carrera armamentística, y esto lo contábamos en el quinto y sexto mandamiento cuando hicimos el comentario del catecismo. También en el séptimo mandamiento lo podemos aplicar. También la ciencia económica no es un montón de cálculos ciegos, sino que están hechos por el hombre y para el hombre. La ciencia económica no se puede sustraer a la orientación y a la responsabilidad moral que tienen. Y en materia económica, el respeto a la dignidad humana exige la práctica de las virtudes. Y el catecismo nos regala especialmente 3 virtudes sobre las cuales se tiene que fundamentar la ciencia económica. Primera virtud, la templanza. Segunda virtud, la justicia. Y tercera virtud, la solidaridad. Toda la ciencia económica tiene que tener al lado estas 3 virtudes. Primero se habla de la templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza es la que modera el apego a los bienes de este mundo. La templanza es la que nos enseña a usar los bienes creados con equilibrio. Y el catecismo nos remite al número 1809 que ya hemos estudiado, donde nos dice la definición de la virtud de la templanza. Y dice, la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. Esto es una catequesis total que hemos dado sobre la virtud de la templanza. Aquí, en la parte que nos corresponde en el séptimo mandamiento, hablando sobre la ciencia económica, la virtud de la templanza sale a jugar un papel importantísimo. Fíjense que en el Antiguo Testamento la templanza era a menudo alabada. No vayas detrás de tus pasiones. Tus deseos refrena. Sirácides 18:30. En el Nuevo Testamento, la templanza es llamada moderación o sobriedad. Debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. Tito 2:12. Y el catecismo nos regala también un texto precioso de una de las obras más grandes que tiene San Agustín, titulada Sobre las costumbres de la Iglesia Católica. Y decía San Agustín en esta obra: nada hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, lo cual preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de la templanza, lo que le hace invencible a todas las incomodidades, que es lo propio de la fortaleza, lo que lo hace renunciar a todo otro vasallaje, que es lo propio de la justicia, y finalmente lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar por la mentira y la falacia, lo que es lo propio de la prudencia. Bellísimo esto que decía San Agustín. Y por eso es muy importante, queridos amigos, que la economía esté ligada a la templanza, porque hoy día lo estamos viendo con el tema de las crisis económicas.
Todo el tiempo estamos hablando y estamos escuchando que estamos en crisis, que vamos a entrar en crisis, que viene una crisis, que la crisis pasada. ¿Y eso cómo pone de nervioso a los seres humanos? Se ha insistido mucho de que esta crisis que estamos viviendo, por ejemplo, tiene su origen en esas causas morales, que las crisis económicas tienen origen porque nos hemos olvidado de ponerle moral a la economía. Y una de ellas es que nos hemos olvidado de que la economía necesita de la virtud de la templanza. Durante años hemos generado una burbuja irreal de un crecimiento incontrolado de beneficios. Y eso se ha repartido y se ha regalado. Eso se sustentaba en el consumismo por el consumismo, compra por comprar, ten por tener, gástate todo, trabaja para que gastes. Y toda esa bola, toda esa burbuja estaba generando unas expectativas de un exceso demasiado grande, desbordante, de unas necesidades inducidas por el propio mercado, creando necesidades donde no las hay. Y eso reventó todo. Este desarrollo ficticio se ha dado porque nos ha faltado la virtud de la templanza. Y no es que haya que vivir la virtud de la templanza por evitar estas crisis que hemos vivido y que vamos a vivir, sino por el respeto a la propia persona. Cuando la persona no es templada y se irrespeta e irrespeta a los otros. ¿Por qué? Porque nos volvemos títeres, manipulables de la propia propaganda. Y ahí nos tienen, destemplados. La publicidad y la propaganda es una seducción que hace que nosotros seamos manipulados a merced de las incitaciones. Y si aquel se compró eso, ¿por qué yo no? Y la gente entra incluso en crisis tremendas, en depresiones incluso, como le quieran llamar hoy día, en las enfermedades modernas, porque no puedo comprar, porque no puedo ir al Black Friday, porque no puedo tener lo que otro tiene y que vi él ahí en el Facebook que lo tenía y que lo estaba disfrutando y yo, ¿por qué no puedo? Y entra en crisis la persona. La publicidad es como robarle al ser humano su señorío y ponerlo a envidiar todo. De tal manera que las decisiones no las tomas tú, sino que eres arrastrado. Y por esto es muy importante enseñarle a nuestros niños en la catequesis, en el hogar, a nuestros jóvenes, la virtud de la templanza. Lo que supone para tantas personas la esclavitud del consumo, que llega a ser como una adicción descontrolada que raya incluso en enfermedad, solo se puede combatir con la virtud de la templanza. Hoy día escuchamos que una de las esclavitudes más grandes de los seres humanos es el Internet, ¿no? Es el teléfono, estar en las redes sociales. Pero algo parecido pasa con otras personas con las tarjetas de crédito. También son una esclavitud. Tenerlas abiertas todas. Personas que tienen 20, 30 tarjetas de crédito y todas llenas, ¿se imaginan? ¡Qué estrés! Segundo, se habla de la justicia. La justicia para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido. ¡Qué belleza! Y aquí el catecismo nos remite al número 1807 que ya estudiamos cuando hablamos sobre la virtud de la justicia y dice, la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido.
La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. Y nos habla aquí el catecismo de quién es el hombre justo, que evocado con frecuencia en las sagradas escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Ese es el hombre justo. Y después nos dice, siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Eso lo dice Levítico 19:15. Esto es hermoso. La materia económica, para que respete la dignidad, tiene que preservar la justicia. Tiene que preservar la justicia. No hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. No se trata únicamente de respetar los derechos de cada uno. La persona es sujeta de derechos y de deberes. Y tenemos que partir de esto, queridos amigos. La persona no es alguien que yo uso, sino que es un sujeto de derechos y de deberes. Y por eso hay que establecer unas relaciones humanas en armonía. Porque sin las relaciones de armonía, la justicia es imposible. Hay personas que tienen la mentalidad de ir de ganador por la vida. Cuando uno construye unas relaciones sociales que se sustentan sobre una historia de vencedores y de vencidos, de agredidos, de agresores, de agraciados, de desgraciados, esas son las bases de todos los conflictos que existen. Yo soy el ganador y tú el perdedor. Tenemos que esforzarnos un poco, queridos amigos, en formar cristianamente unas relaciones de armonía. Porque ese es el punto de partida desde donde vamos a poder vivir la justicia o en un mundo justo. Por eso este número del catecismo dice, el hombre justo, evocado con frecuencia en las sagradas escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. ¡Qué cosa más bella! El hombre justo no solo es el que obra rectamente, sino el que piensa rectamente. El hombre justo es el que piensa en virtud de armonía. Así como dice el Salmo, Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos son altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Ese es el hombre justo. El hombre justo no solo tiene que moderar sus actuaciones, también tiene que moderar sus pensamientos, también tiene que moderar sus aspiraciones, porque de lo contrario no será justo. Qué tremendo reto nos pone. Tercero, se habla de la solidaridad. La solidaridad siguiendo la regla de oro y según la generosidad del Señor. La solidaridad le añade algo a la justicia y es el efecto
el salir de mi situación y ponerme en la del otro. Ponerme en los pantalones del otro, se dice por ahí. El solidario no solo es justo, además se pone en la situación del otro y para eso hace falta un afecto. ¿Cuál es el afecto? Quererlo, querer al otro. Y desde nuestro punto de vista cristiano, es inseparable la solidaridad y la caridad, el amor. Para yo ser solidario tengo que querer al otro. Para yo decir, voy a sacar un peso de mi bolsillo para compartirlo con tal niño, con tal familia, yo lo tengo que querer. Por tanto, la solidaridad implica en primer lugar la regla de oro, que hace referencia a la reciprocidad y que se puede expresar en sentido negativo. ¿Cuál es la regla de oro? No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Esa es la regla de oro. También se puede manifestar en sentido positivo, así como lo expresa el Evangelio de Mateo 7:12. Trata a los demás como quieras que ellos te traten a ti. Esa es la regla de oro. Esa es la regla de oro de la solidaridad, que va de la mano con la justicia y que son fruto de la templanza. Porque nos pone esta regla de oro en la capacidad de ponernos en la situación del otro. Realmente, alguien que está lleno no pide comida. El que pide comida es porque tiene hambre. Y si yo me pongo en el pantalón del otro, en la situación del otro, aplicando la regla de oro, entonces voy a extender mi mano para darle de comer. Porque la solidaridad está ligada a la caridad. Y la caridad nos la enseña Jesús, que siendo rico por nosotros se hizo pobre, a fin de que nos enriqueciéramos con su pobreza. No hay mayor solidaridad en esta existencia, en la historia de la humanidad, que la que ha tenido Cristo con nosotros, que se ha hecho solidario hasta el punto de asumir nuestra condición humana. No hay un acto de solidaridad más grande que el que Jesucristo, que siendo Dios, es el Verbo que se ha hecho carne, que se ha bajado de la Trinidad para hacerse como nosotros. Ese es el acto de solidaridad más grande que ha existido. Es el ideal de la solidaridad. Tanto que agradecerle al Señor. Gracias por ser solidario conmigo. Por eso decimos que la economía no puede funcionar de una manera simplemente humana y equilibrada, sino que también tiene que tener las virtudes a su lado, la templanza, la justicia y muy especialmente la solidaridad que se expresa en la caridad entre nosotros. La economía tiene una finalidad de practicidad en nuestras relaciones humanas, pero también tiene una finalidad de ejercicio de la caridad. Y ese ejercicio de la caridad es la vocación para la que el hombre ha sido creado, para amar al otro. Por eso, queridos amigos, sería un error decir, la economía es para cuestiones prácticas y la caridad es aparte de la economía. No, eso es un error, craso error, como diciendo que la caridad tiene que venir a arreglar lo que la economía estropea.
Y parecería en muchos lugares que se aplica así. Cuando la economía cae, son los lugares donde se practica la caridad, donde todo el mundo llega. Si se aplica y aceptamos este principio, se da por supuesto que la economía genera injusticia y es la caridad la que tiene que venir a poner el parche, a venir a hacer un mundo más justo, a intentar arreglar las desigualdades que ha creado la economía por estar mal llevada. Porque según esto, la economía tiene unas leyes que inevitablemente crea vencedores y vencidos y deja a mucha gente tirada en la calle. Y ya vendrá entonces, según los economistas, un alma caritativa a intentar arreglar lo que pueda, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, vestir al desnudo. Ya vendrán los caritativos a arreglar el desastre que nosotros hemos hecho. Y eso no lo podemos aceptar. Aunque en la práctica vemos que así es, no lo podemos aceptar. Nosotros aspiramos no solo a que tenemos que poner parches, sino que a lo que aspiramos es que la caridad transforme la economía, que la economía esté al servicio de esas relaciones humanas en justicia, en solidaridad y en amor. Ese es nuestro ideal. Y no nos podemos conformar con menos. No nos podemos simplemente conformar con darle de comer a uno que tiene hambre. Tenemos que transformar desde dentro y por eso necesitamos los católicos. No solo organizaciones que se dediquen a hacer caridad como las hay, que bendito sea Dios que existen, sino que también necesitamos a sus jóvenes, a esos hijos, a sus nietos, metidos en la economía, metidos en la política, metidos en las mesas donde se toman las grandes decisiones del mundo, configurando la economía para ponerla al servicio del otro, configurando la política para que se acuerde del hombre y no se deshumanice. Eso es lo que tenemos nosotros que impulsar. Y del otro lado seguiremos dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, vistiendo al desnudo, pero necesitamos estos grandes hombres que serán sus hijos, metidos en los lugares donde se tiene la capacidad y la posibilidad de generar los grandes cambios. Y aquí, al final, el catecismo nos ofrece un número paralelo, el 1839 que ya hemos estudiado y que dice: las virtudes morales crecen mediante la educación, mediante actos deliberados y con el esfuerzo perseverante. Y la gracia divina las purifica y las eleva. ¡Qué belleza! Esto es lo que decíamos antes, que hay que moderar la atracción hacia el consumismo, que hay que tener un equilibrio en el uso de los bienes, que no tenemos que ser un títere arrastrados por la publicidad, que hay que tener un ideal de justicia y no solo de respetar los derechos, sino tener un deseo de armonía en mis relaciones con los demás y tener un corazón solidario capaz de ponerse en la situación del otro. Eso es lo que es ser un cristiano católico hoy. Y por eso somos tan diferentes. Todas las virtudes, no basta con decirlas. Queda muy bonito, pero hay que poner los pies en la tierra. Y eso solo se logra educándonos en ellas. ¿Y cómo se educa uno? De una manera paciente y perseverante, todos los momentos por medio de mis actos. Porque las cosas no se adquieren fácilmente. Se necesita una buena educación y muchísima paciencia y perseverancia para lograrlo. Pero se puede.
En la medida en que yo haga mis actos deliberados y con esfuerzo perseverante, logro en mi vida la virtud. Y puedo convertirme en un hombre y en una mujer templada, claro que sí. Y puedo convertirme en un hombre y una mujer justa, claro que sí. Y puedo convertirme en un hombre y una mujer solidaria, claro que sí. No basta solamente con pensarlo, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y conviene que lo hagamos así. Por tanto, queridos amigos, hay que crecer en solidaridad, hay que crecer en justicia, hay que crecer en templanza en este mundo en crisis. En este mundo en crisis. ¿Y cómo lo puedo hacer? Yo aquí en mi mundito, en mi casita, en mi trabajo, haciéndonos un poquito de violencia. Para uno ser un hombre y una mujer solidaria, tiene que hacerse un poquito de violencia. ¿Qué significa hacerse un poquito de violencia? Quitarse un poquito su egoísmo. Hacerse violencia quitándose un poquito de sus cosas, quitándose un poquito de ese materialismo que tenemos en nuestra vida. Las virtudes se pueden ejercitar haciéndonos un poquito de violencia nosotros mismos para que venzamos ese hombre viejo que no quiere ser templado, que no quiere ser justo y que menos quiere ser solidario porque todo lo quiere para él. Para poder ejercitar esta generosidad, tengo que superar mi tacañería, tengo que superar mis gustos, tengo que superar mis egoísmos, tengo que superar mis apegos. Ahí está el camino. Sabemos por dónde es. No pensemos que se pueden practicar las virtudes sin que nos cueste. Cuesta, y mucho, pero el fruto, el cambio en nuestra vida es fascinante. A veces nos gusta hacer determinadas cosas porque nos viene bien, porque nos hace sentir bien, porque cuando hago un acto de caridad me siento que hice algo por alguien en esta existencia, pero después volvemos a lo mismo. ¿Sí? Necesitamos lograr hacer estos actos deliberados en nuestra vida constantes hasta que se hagan un hábito, hasta que se hagan una virtud. No porque me sienta bien, sino porque lo hago porque soy una mujer virtuosa, porque soy un hombre virtuoso. Por tanto, el catecismo nos invita a este esfuerzo perseverante en el logro de estas virtudes. Y eso va a suponer algo que decían los latinos en la antigüedad, agere contra, actuar contracorriente, ir contracorriente. A ti que te dicen, pero es que tú eres tonto, pero es que tú eres tonta que andas regalando eso para unos niños que ni conoces. Ir en contracorriente. Eso es lo que tenemos que hacer. Practicar nuestras virtudes en todo momento de una manera deliberada, yendo en contracorriente, porque el mundo nos va a decir que no. Pero nosotros, que vamos a crecer en la virtud, sabemos que sí, que es por ahí el camino. Por tanto, queridos amigos, una tarea larga. Y para que no se sienta solo, le dice el catecismo que eso es una gracia de Dios, que hay que pedirla y también estar con las manos abiertas para recibir esa gracia. Y con esa gracia el Señor va a purificar y a elevarnos. Nos va a purificar y nos va a elevar, porque todos nuestros deseos de una economía bien planteada y bien desarrollada, en la utilización bien del dinero y de los bienes, necesita de nuestras manos y necesita de nuestras manos purificadas para que esa economía se lleve bien. Y usándolo bien, eso nos eleva. Para que la utilización de nuestros bienes materiales las hagamos para la gloria de Dios y el bien del otro. Porque nuestra vida es buscar que Dios sea amado
y que se cumpla su voluntad sobre mi prójimo.